algunos de los fármacos más utilizados para, como fármacos iniciales, ¿verdad? Para una sospecha de crisis. Entonces, voy a dar inicio y como les menciono, tienen la apertura para preguntar en cualquier momento. Muy bien, solo quiero saber si escuchan bien todos, si pueden ver la pantalla sin ningún problema. Sí, se mira, doctora. Muy bien, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. Doctora. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase de epilepsia. Permítanme. Muy bien, entonces para introducirlos a este tema que es tan vasto y realmente que es fascinante, eh, vamos a hacernos algunos planteamientos, ¿verdad? Que es sobre qué es la epilepsia, qué es una crisis epiléptica, qué es una convulsión, si hay diferencia entre estos dos, y si se cura la epilepsia, ¿verdad? Sumado a eso, pues algunas otras preguntas de cómo tratar la epilepsia, ¿verdad? Entonces, estas van a ser algunas de las interrogantes más importantes que vamos a tratar de evacuar en esta clase. Entonces, algo respecto a la epidemiología, realmente esta es una patología altamente prevalente, altamente incidente a nivel mundial. Entonces, estos datos que ustedes están viendo en pantalla son los datos más recientes de la OMS respecto a la epidemiología a nivel mundial de la epilepsia, ¿verdad? Entonces, alrededor de 50 millones de personas en el mundo sufren de epilepsia. De estos 50 millones, aproximadamente el 35% son de América Latina y el Caribe. El 10% de las personas en el mundo tendrán al menos una crisis a lo largo de su vida. Es decir, que cualquiera de nosotros tenga o no tenga predisposición a desarrollar epilepsia, la enfermedad como tal, va a desarrollar por lo menos una crisis en toda nuestra vida, ¿verdad? Ya sea porque se provocó o ya sea porque tenemos antecedentes genéticos importantes de epilepsia. Entonces, sí, quiero que miren realmente este panorama que es de impacto, ¿verdad? Porque tenemos que hay muchísimas personas en el mundo que la sufren y muchas, o sea, un alto porcentaje también, por lo menos va a tener en su historia clínica el antecedente de una crisis. El 30% de todas estas personas con epilepsia ya diagnosticadas van a ser refractarias a los fármacos anticrisis. Es decir, que un 70%, ya sea con uno o tres fármacos en dosis óptimas o dosis plenas, van a estar bien controladas, ¿verdad? Pero un 30% de ya sea por el tipo de epilepsia, por el síndrome epiléptico o por cualquier otra circunstancia, van a ser persistentes, ¿verdad? Van a ser crisis refractarias. El 70% de las personas podrían vivir sin convulsiones con medicación adecuada, que les mencioné. O sea, el 70% va a estar, por decirlo así, con crisis adecuadamente controladas, con el medicamento adecuado, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que hay fármacos que no se deben dar en algunos tipos de epilepsia y con dosis plenas, o sea, los pacientes no pueden, por ejemplo, le vamos a iniciar fenitoína, 100 cada 12, y luego le agregamos una carbamazepina, una cada día. Entonces, esas son dosis subóptimas. Entonces, no podemos decir que este paciente está siendo resistente a un fármaco si no tiene el fármaco adecuado ni la dosis adecuada y la máxima, ¿verdad? Que se considera. El 1,04% es la mortalidad por epilepsia en América Latina y el Caribe. Entonces, algo que es
que hay que aclarar, ¿verdad? En que sí puede haber muerte por epilepsia, ¿verdad? Hay un término que se conoce como SUDEP, que es muerte súbita inexplicable por epilepsia, ¿verdad? Pacientes donde quienes tienen crisis tónico-clónicas generalizadas, refractarias, que son resistentes, pues, al tratamiento, que son continuas, esos pacientes pueden tener una muerte súbita, ¿verdad? Por ese periodo tan prolongado de exposición fisiopatológicamente a hipoxemia, a, a disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿verdad? Entre otros mecanismos fisiopatológicos. Entonces, estos pacientes pueden tener una muerte súbita, ¿verdad? Inexplicada, por eso se dice SUDEP, perdón. Entonces, crisis epilépticas versus epilepsia. La epilepsia como tal es una enfermedad y se asocia a crisis epilépticas que recurren espontáneamente. Entonces, quiero que vean ustedes aquí algo muy importante y que resalten la palabra recurren, ¿verdad? Entonces, este es un término prácticamente que define la enfermedad de epilepsia, o sea, son crisis recurrentes que se están dando de forma periódica, de forma espontánea, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver que una persona que tuvo una crisis o que tuvo una convulsión no necesariamente tiene epilepsia, ¿verdad? Entonces, recuerden la palabra recurrente, ¿verdad? Y por otro lado, vemos que las crisis epilépticas es un evento, podríamos decir, aislado, ¿verdad? Es decir, una persona que tiene una crisis epiléptica en este momento no entra dentro de la clasificación de epilepsia. Y vamos a ver un poco más, vamos a ampliar un poco más estos conceptos. Una crisis epiléptica es una aparición transitoria, recuerden, tiene que ser transitoria y paroxística, es decir, que tienen un inicio abrupto y tienen una finalización abrupta también, de signos y síntomas debido a actividad neuronal excesiva o sincrónica anormal, es decir, que hay unas descargas eléctricas a nivel neuronal que están siendo excesivas y que no tienen una sincronía, ¿verdad? O sea, por decirlo así, se están haciendo descargas de forma autónoma y estas van a dar una manifestación clínica obviamente involuntaria, ¿verdad? Entonces, esa es una crisis epiléptica, recuerden. Entonces, es paroxística y eso se debe a actividad neuronal excesiva y asincrónica. Entonces, para definir epilepsia tenemos dos tipos de definiciones. Una es la definición conceptual, que nos habla acerca de la descripción de la epilepsia, y otra es una definición operacional, es decir, una definición que nos ayuda a, por decirlo así, práctica, que nos ayuda a clasificar a los pacientes que han tenido crisis para ver si cumplen unos requisitos para ser diagnosticados con epilepsia. Entonces, tenemos que la epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por la predisposición persistente de generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. La definición de epilepsia, como les mencioné antes, requiere la recurrencia de al menos una crisis epiléptica, o sea, crisis que se repite, ¿verdad?, a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, vean aquí hay dos palabras importantes, que es la predisposición, o sea, un paciente, por ejemplo, que tiene un hermano o dos hermanos, un tío o el papá que tenga epilepsia, entonces muy probablemente este paciente está predispuesto a desarrollar también epilepsia. Y sumado a esto, tuvo una crisis, de repente imaginemos un paciente que tuvo una crisis febril, digamos a los 5 años, y esta crisis, bueno, se repitió una nueva crisis, qué sé yo, a los 16 años. Entonces, aquí estamos hablando de recurrencia, ¿verdad? Y una crisis febril que muy probablemente nos habla de una predisposición a desarrollar epilepsia, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, la definición clínica operacional, o sea, práctica. ¿Cuándo vamos a decir que este paciente tiene epilepsia? Cuando estos tres son tres conceptos, ¿verdad? Entonces,
la primera, y es como la más práctica de todas, es que el paciente tenga al menos dos crisis no provocadas o crisis reflejas con más de 24 horas de separación. ¿Qué son crisis no provocadas? Bueno, son aquellas donde no hay factores, ¿verdad?, predisponentes que estén desarrollando la crisis. Es decir, un paciente que tenga hipoglicemia y convulsionó, esta es una crisis provocada. Un paciente que tiene hiponatremia y convulsionó, una crisis provocada, ¿verdad? Un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y desarrolló hemorragia subaracnoidea, convulsionó, pues es una crisis provocada, ¿verdad? Entonces, pero para encajar en la definición de epilepsia es una crisis que no haya sido provocada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descartar que un paciente que tuvo una crisis esté compensado metabólicamente, no haya tenido un antecedente importante de un trauma em, o, o alguna infección, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, que esté provocando la crisis. No sé si les queda un poco claro. Y aparte de eso, debe ser una crisis que tenga una separación mayor de 24 horas. Es decir, si un paciente se presenta a la emergencia diciendo que tuvo una crisis a las 7 de la mañana y que tuvo una segunda crisis a las 3 de la tarde, estamos hablando de una separación que de unas 8 horas más o menos, entonces este paciente no me cumple la definición de epilepsia. Ahora, si tuvo una crisis hoy a las 8 de la mañana y luego tiene una crisis mañana en la noche, entonces sí tiene más de 24 horas de separación, entonces podría encajar o podría caer en cumplir, perdón, el criterio de epilepsia, ¿verdad? Pero recuerden que debe ser una crisis que no haya sido provocada, que ya lo estudiamos y vimos que el paciente está totalmente normal, ¿verdad? Entonces, este paciente sí me cumple definición. Ahora, una crisis no provocada o refleja, ya les voy a explicar qué es una crisis refleja, y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia, o sea, al menos 60% tras la aparición de dos crisis no provocadas. Se hizo un estudio más o menos en los 90, está publicado en la New England, donde se estudió la recurrencia de los pacientes que tuvieron más de dos crisis no provocadas. Entonces, estos pacientes se les dio seguimiento hasta que 6 años más o menos o más. Entonces, estos pacientes que tuvieron dos crisis no provocadas, el riesgo de que volvieran a producirse o volvieran a desarrollar una crisis en más o menos 60 meses o digamos 5 años, pues eran más del 60%. Entonces, por eso ustedes están viendo el 60% aquí, pero aquí estamos hablando de dos crisis, se estudiaron dos crisis, ¿verdad? Que en 5 años desarrollaron una tercera crisis. Entonces aquí la definición me está diciendo de una crisis, ¿verdad? Y que hay una probabilidad de presentar una nueva crisis en los siguientes 10 años con ese mismo riesgo de recurrencia. O sea, es decir, una crisis que se acompañe de un factor de riesgo que me dé el 60% de probabilidad de desarrollar una segunda crisis. Es un poco complejo, pero ya vamos a dar un ejemplo. Y finalmente, el diagnóstico de un síndrome epiléptico, ¿verdad? Estos síndromes epilépticos generalmente se tienen que cumplir criterios de edad, de signos o hallazgos electroencefalográficos y además los tipos de crisis, ¿verdad? Entonces, ya están bien definidos los síndromes epilépticos. Usualmente estos se hacen, estos diagnósticos se hacen en pediatría, en la infancia. Entonces, más o menos aquí para ejemplificar, este es el estudio que les menciono. Como vemos aquí, permítanme, voy a ver si ustedes pueden ver mi cursor. Sí, Ah, bueno, está bien. Entonces, vemos aquí, es el riesgo de recurrencia, ¿verdad? Vemos aquí que en este día cero se dio la primera crisis. Todos esos son los meses, ¿verdad? En los que se le dio seguimiento a los pacientes. Entonces, como pueden ver, estos pacientes, después de dos crisis, aquí está, bueno, este es un paciente, esta primera gráfica es un paciente que solamente tuvo una crisis. Entonces, como ustedes pueden ver, este paciente a los 12 meses
tiene un 20% de probabilidad de tener una segunda crisis. O sea, el riesgo es bajo, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, que van pasando los meses, entonces lo máximo que llega a desarrollar es un 35% de desarrollar una segunda crisis, ¿verdad? Este es el paciente que tiene una primera crisis. Ahora, el paciente que tuvo dos crisis, que es esta gráfica de acá, que tuvo dos crisis ya no provocadas, entonces miren cómo a medida que va avanzando el tiempo, la probabilidad de que vuelva a desarrollar una tercera crisis es mucho más alta. Entonces, a los 24 meses, o sea, a los 2 años, este paciente hay un 60% de probabilidad que vuelva a desarrollar una tercera crisis. Entonces, por eso se tomó eh, pues, digamos, esa probabilidad de corte, ¿verdad? Para justamente el concepto este que estábamos hablando. O sea, ya sabemos que dos crisis, ¿verdad? Nos va a desarrollar un 60% de probabilidad de una tercera crisis. Entonces, pero una crisis aunada a un factor de riesgo nos puede dar que cumpla el 60% de riesgo, entonces también cumple el criterio de epilepsia. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo asociados que les estaba mencionando? Entonces, tenemos en primer lugar que haya un daño cerebral anterior. Este tiene un nivel A de evidencia, es decir, un paciente que tuvo un TEC severo, porque también está directamente relacionado con la gravedad de, del daño. Un paciente que tuvo, por ejemplo, meningitis, que tuvo, como les digo, una hemorragia subaracnoidea, ya sea neurismática o traumática. Un paciente que, vamos a ver, bueno, que también haya tenido en su infancia algún trauma, ya sea perinatal, un paciente que tuvo una encefalopatía hipoxémica, por ejemplo, que dejó un daño previamente a nivel cortical. Entonces, estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar epilepsia después o desarrollar crisis recurrentes después de una primera crisis, ¿verdad? La segunda es un paciente que haya tenido una crisis y que después de esa primera crisis le hicimos un electroencefalograma y tiene datos de epilepsia, entonces este también es un alto riesgo, miren aquí, nivel A, un alto riesgo de desarrollar epilepsia o desarrollar una segunda crisis después de una primera. También tenemos que una tomografía o una resonancia anormal, esa ya pues ya baja un poco el nivel de evidencia, sin embargo pues todavía es significativa, ¿verdad? Y finalmente que haya sido una crisis durante el sueño también aumenta el riesgo de desarrollar una segunda crisis. Entonces, para más o menos ya aplicarlo, entonces tenemos un paciente que ha tenido una crisis no provocada, y que nosotros encontramos uno de estos factores que haya tenido un daño cerebral, lo que ya expliqué, que tenga un electro, que tenga signos de epilepsia, que tenga una tomografía, un estudio de imagen anormal o que haya tenido una crisis durante el sueño. Entonces, todo esto me aumenta el riesgo de que este paciente que ha tenido una crisis desarrolle una segunda y me cumpla la definición de epilepsia. Ahora, ¿cuáles son las crisis sintomáticas? Las crisis sintomáticas usualmente son agudas, obviamente, son eventos que ocurren en relación temporal, o sea, al tiempo, que concuerda con un insulto agudo al sistema nervioso central, que puede ser ya sea metabólico, como les mencionaba, hiponatremias, hipernatremias, hipoglicemias, hiperglucemias, hiperamonemias, hiperuremia. Todo eso son metabólicos tóxicos, puede estar relacionado con fármacos o también con algunos agentes químicos como insecticidas o algo así. Hay unos muy particulares que sí pueden desarrollarla. Estructural, que es, por ejemplo, un paciente que tuvo un TEC en este momento y me desarrolló una crisis. Infeccioso, ya les mencioné, la meningitis, usualmente las encefalitis, o inflamación, ya sea porque es un paciente, por ejemplo, que tenga lupus y haya desarrollado un neurolupus, o sea, una inflamación de origen autoinmune a nivel del sistema nervioso central, entonces también puede desarrollar una crisis sintomática. El intervalo entre el insulto y la crisis puede variar debido a la condición clínica subyacente.
Entonces, otro nombre con las que son, con las que son conocidas estas crisis son crisis reactivas, crisis provocadas, como les mencionaba, y las crisis relacionadas a circunstancias. Entonces, recuerden que hay crisis epilépticas sintomáticas, es decir, que reaccionan a un factor desencadenante, como el que ya les mencioné, y están las crisis no provocadas, que descartamos totalmente que hubiera un factor desencadenante, ¿verdad? Entonces, espero que estos dos conceptos ustedes los tengan claros. Este es un caso clínico. Para más o menos aplicar los conceptos, es un hombre de 65 años, tuvo un SB de la arteria cerebral media izquierda hace 6 semanas, hace un mes y medio, y ahora presentó una crisis no provocada, es decir, ya se le hicieron los exámenes, resulta que los electrolitos están bien, em, no tiene hipoglicemia, bueno, no tiene ningún otro factor, pero le hacemos una tomografía o esta es una resonancia y encontramos que el paciente pues tiene un antecedente de un ictus. Entonces, pregunto, ¿este paciente podemos decir que tiene epilepsia? ¿Ha tenido una crisis y tiene este antecedente? A ver, alguien que me comente, o varios, no sé. A ver, Solo sería una crisis epiléptica. solo una crisis. ¿Alguien más quiere participar? Andaba alerta, ¿verdad? Por la ¿Quién cree que solo es una crisis y quién cree que este paciente podemos decir que ya tiene epilepsia? ¿O solo fue una crisis provocada? Bueno, entonces voy a preguntar así de forma arbitraria a los que están conectados. Vamos a ver, Licia Argueta. Hola, doctora. Yo dije que era una crisis Ah, usted fue la que epiléptica. comentó. Muy bien, entonces, Jonathan. Bueno, doctora, yo diría que tiene epilepsia por la crisis anterior y por la predisposición por el daño que tiene y hace el daño. Ajá, muy bien, tenemos dos opiniones. Entonces, a ver, Sofía Agurcia. Hola, doctora, yo pienso que solamente es una crisis epiléptica o sintomática, porque tiene ya un daño estructural y es algo que es provocado. ¿Alguien más? A ver, Jocelyn Zelaya. Santos. No está Santos conectado. iPhone de Yonela. Hola, doctora. Hola. Sí, pienso igual por el daño orgánico que tuvo anteriormente y por eso la tenía una crisis. Muy bien. Bueno, entonces, ahorita le doy la respuesta. Entonces, un hombre de 65 años que tuvo un ictus de la arteria cerebral media izquierda hace 6 semanas. Recuerden que fue hace 6 semanas, o sea, ya es un tiempo que estamos diciendo que es un evento crónico. Y ahora presentó una crisis no provocada. Entonces, con una crisis, con esa relación temporal, es decir, con 6 semanas, un mes y medio, ya o haya sido eh, por un SB, por una infección, por un TEC, esta literatura que se basa en estos estudios sugiere que tienen un mayor riesgo del 70% de otra crisis no provocada. Así que en la nueva, o sea, en esta clasificación que les estoy comentando, este hombre sí tendría epilepsia, ¿verdad? Entonces, recuerden que en este momento el SB no es una causa directa. ¿Por qué? Porque no es aguda, sino que es crónica. Entonces, este paciente lo que tuvo fue o lo que tiene es un factor de riesgo para desarrollar epilepsia. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, tuvo un SB o una infección, un TEC, y mucho tiempo después desarrolló una crisis, entonces este paciente tiene epilepsia,
¿verdad? Entonces, recuerden que si el evento es agudo, es en este momento, si el paciente tuvo un ictus en este momento y hoy, por ejemplo, y mañana tiene una crisis, entonces podríamos decir que sí es una crisis sintomática, ¿verdad? Pero en este paciente que ya pasa a ser un factor de riesgo, entonces ya pues con una crisis me dice que el paciente sí tiene epilepsia. Muy bien. Ese es un nuevo caso clínico. Una mujer de 70 años tuvo crisis no provocadas en las edades entre 15 y 70 años. Se le hizo un electro, se hizo una resonancia y la historia familiar del paciente pues no evidenciaba que alguien haya tenido epilepsia. Entonces, miren aquí, más o menos el rango de tiempo, tenemos que fue a los 15 y la siguiente crisis fue a los 70. Entonces, alguien que me diga, o varios que opinen, eh, ¿tiene esta paciente epilepsia o no? A ver, iPhone de Aileen Mariel. Em, pues yo creo que sí, porque son dos eventos en más de 24 Ujú. horas, pero no estoy segura si se puede como tanto tiempo. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver. Aileen dice que sí es epilepsia. Vamos a ver, Ishel Pinel. Yo diría que es epilepsia, doctora, por tener dos crisis. Muy bien. A ver, Jesús Antonio. Eh, yo considero que podría ser epilepsia, sin embargo, la historia familiar no son significativos y no hay hallazgos al electroencefalograma, que el electroencefalograma es el que nos da el diagnóstico definitivo. Muy bien, bueno, entonces tenemos más opiniones que dicen que esta paciente cumple definición de epilepsia y evidentemente sí cumple factores, perdón, sí cumple criterios de epilepsia, ¿verdad? Ustedes dijeron, sí, hay una crisis que está separada más de 24 horas, perfecto. Entonces, les puse este ejemplo así como bien extremo, por decirlo así, para que comprendan que el periodo de mayor de 24 horas puede ser tal cual, mayor de 24 horas o pueden ser muchísimos años de diferencia, ¿verdad? Una a los 15, otra a los 70, entonces sí cumple más de 24 horas, obviamente. Entonces, este paciente, si se investigó, se le hicieron todos los exámenes, no hay alteraciones metabólicas, electrolíticas, y recordemos que tenemos una resonancia donde nos dice que no hay alteraciones estructurales, y bueno, tampoco hay antecedentes familiares, pero este paciente se descartó, por decirlo así, que haya sido una crisis provocada y tiene un periodo de tiempo mayor a 24 horas, entonces sí me cumple definición de epilepsia. Entonces, esta paciente podríamos decir que sí tiene epilepsia. Entonces, ¿cuál es el problema con el electroencefalograma? Resulta que recibimos a esta paciente, vamos a hablar de esa paciente, a los 70 años, le hacemos un electroencefalograma y está normal. eh, entonces, ¿por qué el electro no me podría descartar que esta paciente tenga epilepsia? Por una sencilla razón, porque recuerden que las crisis epilépticas son eventos, o sea, son paroxísticas, ¿verdad? Que tienen un inicio y una finalización abrupta. Entonces, puede ser que mientras yo le estaba haciendo el electroencefalograma, esa paciente no tuvo una crisis, entonces el electro va a estar normal, ¿verdad? Pero eso lo único que me está diciendo es que en esos 30 minutos que se hizo el electro, no tuvo crisis, ¿verdad? Entonces no me concluye. Ahora, si tuvo una sola crisis y tiene un electro que me dice que sí tiene actividad epiléptica, entonces ese paciente puedo clasificarlo como epilepsia, ¿verdad? Entonces, espero que así les quede un poquito más claro. Entonces, bueno, pasamos de la parte de las conceptual, de las definiciones, y vamos a hablar brevemente sobre la clasificación de la epilepsia. Entonces, la primera clasificación se dio en 1981, que es, creo, quizá que ustedes ya hayan escuchado de esta.
Luego se fueron haciendo varias revisiones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Se fueron incluyendo a estas. ¿Hay una pregunta? Sí, doctora, tengo una duda. Dígame. Con el caso anterior, eh, si se le diagnostica epilepsia, a esta paciente se le daría tratamiento. Casi no le entendí. Tal vez me repite un poco más. Y en este caso, en el caso anterior, que a la paciente que tuvo una crisis epiléptica a los 60 años, nuevamente se le daría tratamiento. Si se le deja tratamiento. Sí, sí, se le daría tratamiento, también se le Ah, diagnostica una epilepsia. sí, exactamente. Entonces, al paciente que me cumple definición de epilepsia, entonces pues ya por decirlo así, estoy aclarando o estoy definiendo que el paciente tiene la enfermedad, entonces ya amerita iniciarle fármacos anticrisis, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver qué tipo de fármacos son para qué tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, al diagnosticar epilepsia, inmediatamente nosotros iniciamos el tratamiento para evitar, obviamente, que la paciente pues vaya a evitar, perdón, vaya a presentar mayor recurrencia de crisis o, o todos los, por decirlo así, las consecuencias, ¿verdad? A esas mismas crisis. Y vamos a hablar de ellas. Bueno, entonces, como les digo, la clasificación fue modificándose hasta que finalmente en 2017 tenemos la última clasificación, que es la que nosotros estamos utilizando. Entonces, esta es la primera clasificación que fue en 1981, donde no sé si ustedes lo han escuchado así, donde se hablaba de crisis parciales, crisis generalizadas y las no clasificadas. Entonces, las parciales eran simples, parciales complejas cuando había compromiso de la conciencia, o una crisis que fue parcial y posteriormente se generalizó, ¿verdad? Entonces, pero ahora lo único que ha cambiado, pues básicamente son términos, ¿verdad? Pero en general es prácticamente lo mismo. Pero ¿qué hace la nueva clasificación? Lo divide en niveles. Lo primero que vamos a establecer es qué tipo de crisis tiene el paciente. Si son crisis focales, si son crisis generalizadas, o si no podemos clasificar estas crisis en este momento. Bueno, Em, al establecer qué tipo de crisis tiene el paciente, entonces pasamos a un segundo escalón, que es qué tipo de epilepsia tiene. Entonces, tiene una epilepsia focal, tiene una epilepsia generalizada, tiene un síndrome epiléptico, que bueno, eso sería ya el tercer paso. Ahora, si todo lo que ya investigamos me cumple definiciones de un síndrome epiléptico. Entonces, esta es la nueva clasificación, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, aquí vemos el primer escalón, que son el tipo de crisis. Recuerden que antes era de inicio parcial, ahora es focal, ¿verdad? Eh, y entonces vamos a decir que una crisis inició de forma focal o inició de forma generalizada o definitivamente ese paciente solo, ya cuando llegó el familiar, lo vio que estaba convulsionando, pero no identificó si ese paciente tuvo primero lo que antes se conocía como un aura o una crisis focal. Ahora el término aura ya no se usa, ya les voy a explicar por qué. Entonces, primero se define entonces el tipo de crisis. Ya definimos si era focal, si era generalizado o nadie presenció esa crisis. Entonces, seguimos al siguiente nivel. El tipo de epilepsia. ¿Es epilepsia focal? ¿Es epilepsia generalizada? Esa epilepsia se combinó, o sea, son primero focales y después pasan a ser generalizadas, o definitivamente todavía no se puede clasificar. Y finalmente, pues encajar al paciente según la edad, según el tipo de crisis y según el tipo de electroencefalograma, si cumple definición de un síndrome epiléptico. Entonces, estas son las diversas etiologías que pueden explicar la epilepsia en este paciente. O sea, no todos los pacientes van a desarrollar una epilepsia genética, ¿verdad? Pero tenemos pacientes, por ejemplo, como con las lesiones que ya les expliqué, un ictus, un TEC, un aneurisma, ¿verdad? Estos me desarrollaron una anomalía estructural, es decir, hay un área atrófica, hay un área muerta, por decirlo así, con encefalomalacia, así se llama cuando hay pérdida de sustancia. Entonces, ese tejido que recibió ese impacto queda, por decirlo así,
como predispuesto, ¿verdad? A desarrollar crisis. Entonces, esta epilepsia sería una epilepsia estructural. O sea, el caso que vimos, por ejemplo, del paciente que tuvo una crisis y que tuvo 6 semanas después, que tuvo un ictus hace 6 semanas y en este momento desarrolló una crisis. Entonces, este paciente cumple para decir que es una epilepsia estructural. Epilepsia de etiología estructural, ¿verdad? Aquellos pacientes de repente que sabemos que, bueno, tuvieron crisis, tienen menos de 10 años, tienen un hermano que tiene epilepsia o varios familiares. Entonces, estos pacientes podemos decir que tiene epilepsia de etiología genética, ¿verdad? La infecciosa ya la vimos. Metabólica no estamos hablando aquí por ejemplo, de hiponatremia, de hiperglicemia, no. Estamos hablando de anomalías en el metabolismo, o sea, mitocondriales, algunos, por ejemplo, enzimáticas, eh, y bueno, toda todo lo que tenga que ver con la función metabólica celular, ¿verdad? Entonces, estas son las epilepsias metabólicas. Las inmunitarias, por ejemplo, aquellos pacientes de repente que tiene lupus y desarrolló un neurolupus, entonces estamos viendo que los anticuerpos que crea esta persona, que crea el cuerpo de esta persona, me está desarrollando vasculitis a nivel cortical, entonces está produciendo una hiperexcitabilidad de las neuronas, esta parte inflamatoria, entonces me desarrolla crisis de forma recurrente, ¿verdad? Entonces sí podemos decir, este paciente tiene una epilepsia inmunitaria. O hay otras definiciones, ya hay unas epilepsias, por ejemplo, se le llama de la encefalopatía de Rasmussen. Esta es una epilepsia de origen autoinmunitario, ¿verdad? Precisamente un paciente que tuvo una infección, ¿verdad? Una meningitis, una encefalitis viral, por ejemplo, y ese paciente me desarrolló anticuerpos, entonces, y el paciente después de esa infección empieza a desarrollar crisis, entonces este paciente me desarrolló una encefalitis de Rasmussen, o sea, una encefalitis inmunitaria o autoinmunitaria. Y finalmente la desconocida, que pacientes que no sabemos definitivamente, eh, no sabemos pues la etiología, ¿verdad? Entonces, tipos de crisis, eh, pues ese es el esquema simplificado de la nueva clasificación que ya vimos. Por ejemplo, el inicio focal ya no es, ¿se acuerdan que la primera clasificación decía parcial simple o parcial compleja? Ahora se cambió por focal con conservación de la conciencia o focal con alteración de la conciencia. Y el inicio focal puede ser, vamos a decir así, tuvo una crisis de inicio focal con conservación de la conciencia, de tipo motor, por ejemplo, o de tipo no motor, y ya vamos a ver las crisis. O si no, este paciente tuvo una crisis que tuvo un inicio focal con afectación de la conciencia y posteriormente se hizo bilateral tónico-clónica. La segunda es el inicio generalizado de entrada, ¿verdad? El paciente vieron que convulsionó de entrada, ya es un inicio generalizado y el desconocido. Y están también las no clasificadas. Ahora, el esquema expandido. Este esquema ya nos habla de los tipos de crisis motoras y de los tipos de crisis no motoras. Entonces, ¿cuáles son las motoras? A mí me interesa mucho que sepan esto, porque hay crisis que ustedes van a tener que identificar cuando ya sean médicos sociales y estén en Puerto Lempira, estén en un centro de salud que sea un poco remoto. Entonces, usted va a tener que identificar, bueno, estas son crisis o son, por ejemplo, pseudocrisis, o, bueno, hizo unos movimientos anormales, o el paciente tuvo pérdida súbita de la conciencia. Entonces, tener que definir, ¿verdad? Si realmente es una crisis epiléptica. Entonces, las de inicio motor, ¿verdad? Pues están dentro de ellas los automatismos, las atónicas, ¿verdad? Obviamente, como su nombre lo dice, pierden el tono, el paciente se va de un solo, se cae de un solo. Las clónicas, los espasmos epilépticos, las hiperkinéticas, las mioclónicas, las tónicas. Y están las de inicio no motor, que son las autonómicas, las de detención del comportamiento, cognitivas, emocionales, sensoriales. Entonces, las de inicio motor son bien fáciles de identificar, vamos a decirlo así. Pero las de inicio no motor, realmente se necesita como
un alto nivel de sospecha, ¿verdad? Porque esas autonómicas, por ejemplo, pueden ser un paciente que les diga, fíjese que antes de que yo convulsionara o antes de que tuviera una crisis tónico-clónica, ellos no les van a decir así, ¿verdad? Sino que les van a decir, fíjese, doctor, que antes de que yo tuviera un ataque, sentí una sensación como que, como de acidez estomacal y me subió por todo el pecho. Eso es puede ser una crisis autonómica. O el paciente le dice, yo generalmente, ustedes no sé si están relacionados o familiarizados, perdón, con el término de déjà vu. Entonces, hay déjà vu que pueden ser normales. Por ejemplo, cualquiera de nosotros llega a un lugar y dice, ah, pucha, yo pensé, yo siento que ya estuve en este lugar. O están en una situación X y ustedes sienten que esa experiencia ya la vivieron. Entonces, a eso se le conoce déjà vu. Em, pero nosotros la podemos tener de forma normal, pero hay pacientes que lo dicen, que tienen estas experiencias de forma recurrente, entonces ahí ya estamos pensando en que es una crisis cognitiva tipo déjà vu, ¿verdad? Que el paciente habitualmente siente que ya vivió esas cosas. O hay otras que se llaman jamais vu, que significa jamás, que jamás ha pasado, o sea, alguien que, por decirlo así, uno de ustedes, llega al hospital, llega a la emergencia del hospital y de la nada siente que desconoce ese lugar y dice, ¿dónde estoy? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por dónde salgo? Y la emergencia es un lugar que siempre, siempre, pues lo tiene más que conocido, ¿verdad? Pero en ese momento siente como que nunca había estado ahí. Entonces es una crisis de llama-isbú y es una crisis cognitiva. Las emocionales son aquellos pacientes que le dicen, por ejemplo, fíjese doctor que antes de que me diera el ataque o fíjese que lo que yo siento habitualmente es un miedo, siento que me va a pasar algo, siento como que alguien me va a hacer algo, me persiguen. O si no, pacientes que de la nada empiezan a llorar o de la nada empiezan a reírse, son crisis emocionales. Las crisis sensoriales son aquellas, por ejemplo, que el paciente le dice, fíjese que empiezo a sentir un adormecimiento en las manos o en una mano que me va subiendo por todo el brazo y me sube hasta el hombro y me llega hasta la cara. Y eso me dura, ¿qué? Un minuto. Y lo he sentido varias veces. O si no, hormigueos o adormecimiento, como les digo, esas son crisis sensoriales. Entonces, todas estas son crisis focales, ¿verdad? Que nos hablan que hay un área específica en el cerebro que está haciendo descargas anormales. Entonces, estas crisis no motoras son las que antes eran conocidas como auras, ¿verdad? Que el paciente decía, yo presiento algo, yo siento un sabor ácido, doctor, antes de que de que me dé esto. También esas son crisis sensoriales, ¿verdad? El gusto, el hecho que huelan cosas, que tengan olores que no se correspondan con el momento. Todas esas son crisis, ¿verdad? Y antes el paciente decía que eran, o sea, antes decíamos los médicos que eran auras, o sea, como aviso, pero no, ¿verdad? En ese momento el paciente ya está teniendo una crisis y por lo tanto nuestra responsabilidad es descartar que sea epilepsia, ¿verdad? O que haya algo que se lo esté provocando. Usualmente las crisis no motoras nos hablan de un área específica que pudiera ser, por ejemplo, es bien raro que una crisis no motora sea producto de algo, que sea una crisis sintomática, es muy raro. Usualmente las crisis sintomáticas son generalizadas, ¿verdad? Y son motoras. Entonces, cuando son este tipo de crisis no motoras, me puede hablar que hay un área, una anatomía específica a nivel cortical que me está provocando una actividad anormal y asincrónica, ¿verdad? Entonces, y a las motoras clónicas, tónicas, esas creo que ya han tenido un poco de experiencia. Entonces, esas son los nuevos tipos de crisis, ya se los expliqué, algunas de ellas nuevas, como ser las hiperkinéticas, que son pacientes, por ejemplo, que ustedes van a ver que hacen movimientos
totalmente descoordinados, ¿verdad? Tienen movimientos pélvicos, son arrítmicos, pero esas hiperkinéticas realmente son bien difíciles de identificar respecto a las pseudocrisis, porque los pacientes que no están teniendo crisis reales, esos pacientes pueden fingir y no van a llevar una ritmicidad, ¿verdad? Que es lo que caracteriza las crisis. Entonces, bueno, aquí algunos de los síntomas que pueden presentarse en algunas crisis focales. Voy a encender la cámara para mostrarles algunas de ellas, para, para dramatizarlas. Entonces, por ejemplo, el comportamiento automático, los automatismos son estos pacientes que, por ejemplo, de la nada están platicando, conversando con ustedes y de la nada empiezan a limpiarse o a hacer movimientos con la boca, como que están masticando. Son crisis oromandibulares, o pacientes que empiezan a buscar algo y sin sentido, el paciente no sabe qué está buscando y ustedes le están hablando y el paciente no responde. Entonces, ese es un automatismo, ¿verdad? O sea, son comportamientos automáticos que el paciente no está ejerciendo voluntariamente. Las emociones o expresión de emociones, ya, ya se las comenté, las posturas en extensión o flexión, que son tónicas, o sea, el paciente, por ejemplo, cuando tiene una crisis focal tipo tónico, es cuando se pone como duro, ¿verdad? O, por ejemplo, bueno, usualmente son en extremidades, ¿verdad? Entonces el paciente se pone duro, pero no hace movimiento, sino que solamente se queda así, solo hay una hipertonicidad de las extremidades. Ahora, las crisis autonómicas, ya se los comenté, el paciente, por ejemplo, hay pacientes que desarrollan taquicardia. Por ejemplo, si un paciente a ustedes les dice, fíjese, doctor, que yo lo que siento es que el corazón se me acelera o siento unas palpitaciones, pero rapidito se me quitan, me duran unos 30 segundos y ya dejo de sentirlo. Entonces, esas podrían ser crisis autonómicas, ¿verdad? Pacientes que se ruborizan, o que hay una sudoración profusa, de la nada el paciente empieza a sudar, piroerección. Esas son autonómicas. O la sensación de acidez gástrica. Hay algunos pacientes también que tienen también incontinencia urinaria, así de la nada, o se orinan, perdón, entonces son autonómicas. Ahora, las mioclónicas tienen una característica muy importante. Por ejemplo, las mioclónicas son como sacudidas, ¿verdad? El paciente está así y hace así, ¿verdad? Y son amplios, son amplios. Y tienden a ser arrítmicas, o sea, tiene una sacudida y pasan que unos 3 5 segundos y tiene otra sacudida, ¿verdad? O también lo puede presentar en las extremidades inferiores. Ahora, las clonías son sacudidas también, pero estas son rítmicas. Entonces el paciente viene y tiene esto, ¿verdad? Son rítmicas. El paciente tiene movimientos que son de baja amplitud y que son, por decirlo así, persistentes, ¿verdad? Y eso o a veces también solo en la mano, ¿verdad? Hacen como esto, por ejemplo, así, que se tiene que identificar de un temblor, pero que ven que es rítmico, ¿verdad? Hace como más o menos esto así. Y son de baja amplitud y el tiempo pues es rítmico. Ahora, las cognitivas ya se los mencioné. Las mioclonías palpebrales obviamente son pacientes, no son tics, ¿verdad? Como los que nosotros hemos tenido, sino que el paciente empieza como ya sea bilateral, empieza como a hacer como parpadeos, ¿verdad? Parpadeos, y son bien rítmicos. Atónicas, pues el paciente se desmaya, por decirlo así. Las sensoriales, ya les mencioné, también los pacientes escuchan cosas. O sea, cuando ustedes reciban un paciente que le diga, fíjese doctor, que yo a veces escucho voces, ¿verdad? Escucho, qué sé yo, o escucho eh, que me hablan, o escucho no sé, ruidos, ¿verdad? O pacientes que le digan que ven algo, esos son sensoriales también. Por ejemplo, una vez tuvimos pacientes hemos tenido pacientes que nos dicen que sienten como, ven animalitos que les van subiendo por los brazos. Entonces, esas son alucinaciones. Entonces, las alucinaciones, tanto visuales, auditivas, también
bueno, visuales, auditivas, los olores también, o gustativas son alucinaciones y todas estas son de origen sensorial, ¿verdad? Entonces, la detención del comportamiento, esto es muy importante, quiero aclarárselo bien, que la crisis de ausencias, es decir, los pacientes que se quedan idos, ¿verdad? Están hablando y se quedan de la nada idos, se quedan congelados. Entonces, las crisis de ausencia como tal se dan solo en la niñez. Los pacientes, a eso se le conoce en los pacientes adultos como detención del comportamiento. Entonces, ustedes nunca vayan a mandar una referencia al hospital diciendo paciente de 25 años con crisis de ausencias. No, las ausencias, recuerden, es parte de una epilepsia que se llama epilepsia de ausencias y esta es muy, muy característica de la infancia. No se da en la adultez. Entonces, cuando los pacientes se quedan así, tienen una detención del comportamiento, o sea, se quedan congelados, ¿verdad? El paciente de la nada, ustedes le están hablando y el paciente está ido con la mirada fija en algún lugar y no reacciona y que a los segundos ya empieza como si nada y no se acuerda de nada. Entonces es detención del comportamiento. Ahora la hiperkinética, aquí les mencioné, el paciente está agitado. Recuerden que usualmente las crisis tienen una ritmicidad y tienen un patrón anatómico. Pero estas crisis hiperkinéticas, el paciente se mueve y no tiene como que, uno no puede como focalizar la crisis. Entonces, entonces, pudieran ser hiperkinéticas, pero también las tenemos que diferenciar de las pseudocrisis. Y los espasmos, ¿verdad? Y flexiones del tronco. Entonces, bueno, gracias. Entonces, ese más o menos, ese es el homúnculo de Penfield. Aquí están representadas. Yo sé que todos han tenido familiaridad con o han estado familiarizados con este esquema, que es la corteza primaria motora, donde hay una representación anatómica del cuerpo en toda la corteza, ¿verdad? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que hay un área, que es el área más inferior, que controla la lengua, luego viene la cara, luego viene la mano, y miren que la parte de la mano tiene una representación bien grande, ¿verdad? Igual que la cara, mientras que ya los brazos, el tronco hay una representación pequeña. Y las extremidades tienen una representación más pequeña. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos más desarrolladas las funciones de las manos, más desarrolladas, por ejemplo, la parte, o sea, la parte de la mímica facial y todo eso está mejor desarrollado. Y los genitales, ¿verdad? Que más que todo es la parte sensitiva. Entonces vean aquí, por eso un paciente que les diga, fíjese doctor, miren qué curioso, fíjese doctor que aquí en la parte sensorial, esta es motora, recuerden, esta es sensorial. Fíjese doctor que yo siento un hormigueo en la mano y ese hormigueo me sube y siento que me sube hacia la cara y luego siento en la lengua. Entonces, esta se le llama una marcha jacksoniana. ¿Por qué? Porque sigue la distribución de la eh, anatómica en la corteza, en la corteza primaria, ya sea sensorial o motora. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Siento un hormigueo. O si no, fíjese, doctor, que yo siento que empiezo a sentir débil, por ejemplo, empiezo a sentir débil la mitad de la cara y luego se me baja hasta el brazo. Entonces, miren, una marcha jacksoniana. Recorrió toda la distribución somatotópica, se le llama esto, de la corteza que, digamos, que da la función de esas extremidades. La crisis de ausencia, ya le dije, está en la típica y la atípica. La típica es que, bueno, se clasifica como una crisis generalizada, ¿verdad? Porque el paciente queda totalmente con compromiso de la conciencia. Entonces, el inicio y final son abruptos y la duración, miren esto, dura menos de 45 segundos. Nunca vayan a mandar un paciente como una crisis de ausencia que tiene que 15 minutos de estar aparentemente paralizado, que no habla, que todo mundo le hace estímulos táctiles, verbales, y el paciente no responde y tiene 15 minutos, entonces duden que sea una crisis, ¿verdad? Puede ser ya algo más del paciente, algo más psiquiátrico, algo así, porque estas son breves, pero que se pueden dar múltiples
en 1 minuto o múltiples en 5 minutos, entonces sí, eso sí puede ser posible. Epilepsia de ausencia, era lo que les mencionaba, es una epilepsia de ausencia infantil, ¿verdad? Está clasificada dentro de la epilepsia generalizada, genética o idiopática. Es aparición brusca y la edad, ¿verdad? Oscila entre los 2 y los 12 años y lo máximo es de 5 a 6 años, ¿verdad? Es el pico de edad. Entonces, por eso les vuelvo a repetir que las crisis de ausencia solo se dan en niños, ¿verdad? En los adultos ya hay detención del comportamiento, que es diferente. Aquí tengo un ejemplo y vamos a ver, creo que aquí sí, creo que aquí está la descripción. Entonces, presten atención a este niño. Me dicen si pueden escuchar el audio, aunque no es necesario el audio. Ahí, miren eso. Esa es la crisis. El paciente está, como dice la palabra, totalmente ausente. Miren, ahí está. El paciente se vuelve a desconectar. Y dura brevemente, ¿verdad? O sea, ¿qué? Unos 5 segundos. Ujú. Entonces, son crisis de ausencia y se da usualmente en niños. Entonces, aquí vamos a ver crisis clónicas, tónicas, clónicas, es decir, el paciente empieza con clonías, o sea, movimiento rítmico, luego se pone duro y luego vuelve otra vez a tener movimientos juntos. Miren, ahí empiezan las clonías, movimientos rítmicos de baja amplitud en los miembros superiores, luego en los miembros inferiores. De ahí miren cómo dobla los brazos, miren cómo dobla los brazos y se pone dura. Esa es la crisis tónica o la etapa tónica de toda la crisis. Ahí está dura, o sea, está hipertónica. Y ahí ya empieza a hacer clonías, o sea, a hacer movimientos, ¿verdad? Movimientos rítmicos em, de baja amplitud. ¿Ven? Durará que unos 1 minuto, quizá menos, 1 minuto. Entonces, esta es una crisis generalizada, ¿verdad? Donde hubo compromiso de la conciencia, obviamente. A ver este. Miren, esta es un ejemplo de crisis tónica. El paciente está totalmente hipertónico. Miren, tratan de doblarle, de flexionarle las extremidades y no se puede porque el paciente, ¿verdad? Está en una crisis tónica. Pareciera que hace clonía después, pero lo más característico es que se pone duro.